Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de un corto, un anime adaptado de un tomo único, una pequeña película, un corto animado llamado Look Back de Tatsuki Fujimoto, el creador de Chainsaw Man. Este corto salió la semana pasada, si mal no recuerdo, animado por el estudio Durian. La segunda temporada de Chainsaw Man todavía no hay noticias por toda la polémica que hubo con la aceptación en el exterior, pero en Japón la verdad que no pegó tanto. Por eso esto es como un alivio para aquellos que son fanáticos de las obras de Fujimoto y seguramente con la adaptación y el éxito de este corto seguramente se adapten varias otras historias cortas que él estuvo sacando en tomos a lo largo de los últimos años desde el 2019 en adelante. Particularmente quería hablar de la historia porque resultó bastante conmovedora y al igual que cuando salió el manga en su momento, esta versión animada causó un impacto bastante grande, no solamente en la gente que ya conocía la historia y ya la había leído porque está muy bien animado, sino en la gente que lo descubrió desde cero. La historia se llama Look Back, o sea, mirar atrás, y vemos todo el tiempo constantemente una espalda de una niña que dibuja y como su nombre lo indica, podemos desglosarlo porque los japoneses en general toman el inglés bastante literal, puede ser como look, mirar, y back, espalda, así como espalda que mira o como mirar una espalda, específicamente haciendo referencia a la forma en que los mangakas siempre dibujan y siempre se los ve desde espalda. Es como la pose típica de cómo dibujan los mangakas y cómo se ve constantemente una persona que se dedica a eso, justamente como Fujimoto, que es un mangaka que si bien me parece que en una entrevista dijo que no se refería a él esta historia, que no es como una historia autobiográfica, para mí de todas formas yo creo que algo de su historia personal agregó, porque es muy difícil crear una historia así sin imbuirle un poco de sentimiento personal, a menos que sea un talentoso virtuoso de niveles monumentales, que creo que Fujimoto lo es, pero no tanto. Para mí tomó alguna referencia personal seguro, pero bueno, vamos a la historia. La historia, como vemos en la portada, se trata de una pequeña niña llamada Fujino que dibuja en la primaria. Ella dibuja como unos cortos semanales que se publican en el diario escolar y todo el mundo la adora, todo el curso de pequeños niños obviamente se divierten con sus dibujos, con sus grabatos, le dicen que es muy talentosa, que realmente tiene el talento para ser un mangaka cuando sea adulta o que la podría publicar alguna editorial, hasta que llega otra persona que comienza a dibujar en ese mismo espacio, llamada Kiyomoto, y cuando ve la primera publicación obviamente se sorprende mucho y todo el mundo empieza a alabar a esta misteriosa Kiyomoto, que nadie la conoce porque no va a la escuela, pero tiene un talento muy grande, sobre todo para dibujar escenarios y fondos. Y comienzan un poco a, no a criticar a Fujino, pero bueno, a decirle que sus dibujos son un poco más simples, son unos garabatos que no llaman tanto la atención. Obviamente creo que es un poco la historia de cualquier mangaka o cualquier persona que comienza a dibujar en su niñez, que comienza o cree que dibuja bien, que tiene cierto talento con el lápiz y luego se encuentra de cara con alguien que dibuja mucho mejor y la comparación es inevitable y ahí comienza la carrera para desarrollar un talento, y es lo que pasa con esta niña que comienza a dibujar a lo largo de varios años en la escuela, comienza a dibujar un poco más de anatomía, afilar un poco su diseño de personajes y demás para crear mejores historietas. Y bueno, resulta que en un momento se harta, ve que no puede alcanzar un poco el arte de Kiyomoto, o por lo menos su estilo de escenario, que es bastante más detallado, que es otra perspectiva, pero al mismo tiempo que es otro punto de vista. Esto es lo que me interesa a mí, pero ya vamos a llegar más adelante a eso porque creo que la historia tiene bastantes puntos como para focalizar. Uno de ellos es cuando Fujino quiere dejar de dibujar y realmente se cansa y lo abandona, deja de dibujar historietas más o menos en sexto grado, no sé bien qué año será para lo que es Occidente, pero bueno, creo que es final de la primaria en lo que sería el sistema escolar japonés. Y de ahí comienza a salir con sus amigos, comienza a recuperar esa vida, ya que se comienza a aislar, comienza a centrarse y a poner su pasión durante todos esos años, que comienza a competir con Kiyomoto para tratar de alcanzar su estilo de dibujo o para superarla. Finalmente se cansa, como que se rinde, deja de hacerlo y comienza a tener una vida más social, que bueno, esto también es un punto interesante porque también refleja la gente que toma algún interés, ya sea el dibujo, el deporte o alguna otra actividad, y todo el mundo con una actividad normal o con un círculo social normal o con actividades que no reflejan alguna pasión en particular. Y
caen en la normalidad de la vida, terminan juzgando a estas personas que tienen un foco particular. Esa parte me pareció muy interesante y yo que siempre dibujé también, inclusive en la primaria, también en algún momento me he sentido así. Me ha identificado todo el manga en general, pero esta parte también. Por eso esa parte me parece muy interesante. Pero bueno, finalmente cuando termina justamente sexto grado, termina la primaria, le toca a Fujino ir a entregarle el diploma a Kyomoto a su casa, ya que nunca había ido al colegio y de hecho nunca se presentó ni siquiera a la entrega de diplomas. Pero bueno, en este momento es cuando ellas dos se conocen y se hacen amigas, y llega un punto que también me parece muy interesante, que es cuando Kyomoto le demuestra a Fujino que es su admiradora, que siempre estuvo leyendo sus historietas, que se las sabe de memoria, que estuvo leyendo cómo evolucionó no solamente su arte, sino su humor y un montón de características de su estilo de dibujo. Y acá me parece interesante focalizar en cómo había dos talentos diferentes, que ninguno era mejor y peor. Obviamente el arte es subjetivo desde el punto de vista de Fujino, obviamente quería superar a Kyomoto. Pero a mí me parece interesante cómo el arte de Fujino era más centrado en lo cómico, en los personajes y en situaciones, y el de Kyomoto más en escenarios y en otras cosas, y más o menos se complementaban más que competir en uno con el otro. Y quizás Fujino, tratando de alcanzar el arte de Kyomoto, terminó un poco perdiendo esa gracia o la originalidad y la frescura que tenían sus primeros dibujos, que creo que es lo que le pasa a todos los mangakas o a todos los que quieren alcanzar a una persona en particular, especialmente lo que es dibujo, o que se sienten muy influenciados por estas cosas, que terminan perdiendo su originalidad propia, tratando de alcanzar el estilo, la originalidad, la grandeza o el estilo virtuoso de otro artista. Me parece que Fujimoto, no sé si trató intencionalmente de reflejarlo acá, pero en ese momento por lo menos es lo que pude leer de la historia, me gustó un montón. Pasado esto, no hay mucho más que analizar en la historia. Obviamente ellas dos se hacen amigas, tengo el manga acá en mis manos y llega un momento donde están por publicar una serie muy importante, pero bueno, el camino de las dos se divide. Fujino quiere seguir dibujando manga y una obra muy importante, muy grande, que van a tener un anime y demás, y por otro lado Kyomoto quiere dedicarse más de lleno al arte, quiere ir a la universidad de arte y quiere dedicarse a un lado más artístico del dibujo, por lo cual se terminan separando. Y bueno, lo que culmina al final de la historia es que lamentablemente Kyomoto termina siendo asesinada por un loco que entra a la universidad con un hacha y termina generando una masacre, lo que causa obviamente en Fujino una gran angustia y que se sienta responsable, porque en un momento de la historia Kyomoto le agradece a Fujino que si no fuera porque ella la sacó de su casa y la sacó del encierro y comenzó a ser su amiga y que comenzaron a dibujar juntas, si no hubiera sido por eso, seguramente seguiría encerrada en su casa y no podría haber tomado esa oportunidad. Y esta vez quiere ir a la universidad dejando de lado esa dependencia por ella. Algo muy propio y un gran desarrollo de adultez y de personaje. Obviamente la culpa de Fujino viene de que ella primero dibujaba para divertirse o para que lo alaben, pero cuando encontró su primer fan, una persona que realmente estaba atenta a su arte, que era Kyomoto, comenzó también a tener una dependencia por ella de dibujar el manga y a querer mejorar y mejorar para hacer el arte para ella. Por eso que se separaran le dolió tanto, y obviamente su muerte le dolió todavía más porque se siente inclusive más responsable. Hay gente que tiene dudas sobre el final de la historia, cuando Fujino va a la casa de Kyomoto y visita su antigua habitación donde dibujaban, y esa pieza de papel pasa a través de la puerta y es como si se generara un viaje en el tiempo. No es nada más que la imaginación de Fujino de qué hubiera pasado si ella hubiera podido salvar a Kyomoto de esta tragedia que sucedió. Creo que es bastante linda, ¿no?, esa transacción, esa reflexión final o esa imaginación de qué hubiera pasado si la hubiera podido salvar. E inclusive creo que si fuera un universo paralelo podemos ver que inclusive si Fujino no hubiera ayudado a Kyomoto en su momento para salir de su cuarto, de todas formas Kyomoto iba a ir a la universidad y de todas formas se iba a encontrar con este loco, porque creo que era su camino inevitable el tratar de desarrollarse y seguir su camino, como expiando la culpa del personaje de Fujino, que siente esa culpa de haberla sacado, que si no lo hubiera conocido quizás hubiera podido salvarla en algún otro momento o en el futuro, como sucede cuando ella aparece en esta visión imaginaria y le da la patada al asesino para evitar la masacre. Pero obviamente eso hubiera sido muy impredecible y difícil que sucediera.
Pero bueno, al final de la historia me parece que ella de todas formas sigue dibujando adelante, porque cree que en cualquier mundo, en cualquier universo o en cualquier parte donde siga estando Kyomoto, va a seguir disfrutando de su arte y sigue dibujando por ella. La verdad que un mensaje y un motivo bastante noble y bastante refrescante. La verdad que no suele haber cortos de anime de este tipo con un mensaje tan universal para gente que dibuja, para mangakas y demás. A mí me parece simplemente una obra corta pero espectacular. Algo muy interesante también, para ir terminando el video, es que el director de Look Back terminó siendo un admirador de Akira Toriyama. Por eso, en un momento de la historia, Kyomoto tiene una copia del tomo 15 de Dragon Ball en su escritorio, y Fujino también dibuja a Goku en un garabato, lo cual es una referencia muy admirable y obviamente un reflejo de uno de los padres del manga, que fue Akira Toriyama, haciendo alusión claro a su fallecimiento más temprano este año, lo cual obviamente nos dolió a todos. Y también, bueno, es obvio que Fujimoto no sé si se autoinsertó en la historia, pero hace referencia al propio Chainsaw Man en esta obra, pero que se llama, en vez de Chainsaw Man, se llama Shark Kick, patada de tiburón. Y también autoinserta algunas imágenes intercambiadas de Chainsaw Man dentro de este manga ficticio que se dibuja. Así que bueno, me parece que fue una historia muy interesante, que si no tuvieron la oportunidad de verla, obviamente véanla, recomiéndala a la gente que le gusta el anime, o no tanto porque quiere ver algo más interesante. Me pareció de lo mejor que ha salido este año en cuestión animada. Así que bueno, cuéntenme ustedes cuáles son sus opiniones de esta historia, qué les pareció esa reflexión final de Fujino salvando a Kyomoto, si fue real o no, un universo paralelo, un sueño o qué. Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.